Ocultar tus capacidades y fortalecerte en silencio. Ocultar tus capacidades y fortalecerte en silencio. O 韬光养晦，韬光养晦，韬光养晦，韬光养晦，韬光养晦。韬光养晦. Así me dice Google Translate que se pronuncia el aforismo de Deng Xiaoping, que fue el máximo dirigente de la República Popular China desde finales de los 70 hasta principios de los 90, que significa ocultar tus capacidades y fortalecerte en silencio, y que es el lema que de alguna manera ha subyacido el desarrollo de China como gran potencia desde esa época, por lo menos bajo Deng Xiaoping y posteriormente Jiang Zemin y Hu Jintao. Xi Jinping ya rompe con esta filosofía al afirmar con cada vez mayor rotundidad cuál es el papel que China está llamada a ocupar en el escenario internacional. Esta filosofía del desarrollo sigiloso es la que subyace al programa que puso en marcha Deng Xiaoping de las 4 modernizaciones de China: la modernización agrícola, posteriormente la industrial, la científica y tecnológica, y por último la militar. Y ahora estamos en un momento en el que podríamos decir que la científica y tecnológica ha llegado a su culminación, por lo menos en la medida en la que China ya ha alcanzado a Occidente en todas las áreas tecnológicas. Quizá en la producción de microchips avanzados, en algunas áreas puntuales Occidente sigue yendo por delante, o Estados Unidos sigue yendo por delante, pero hay otras en las que China ya va por delante. Por lo tanto, podríamos hablar de una equiparación o un empate, por lo menos en estos momentos, a nivel tecnológico, o si no se ha producido ya, se va a producir en los próximos meses. O muy pocos años, ya no es una cuestión de 5 o 10 años. A nivel científico y tecnológico podríamos decir que China ha tenido 3 momentos Sputnik este mismo año. Un momento Sputnik, pues el Sputnik fue el momento en 1957 en el que la Unión Soviética lanzó un satélite a la órbita de la Tierra, que fue la primera vez que el ser humano lo hizo, y con ello marcaba pues que no existía una gran diferencia tecnológica entre la Unión Soviética en Occidente. Después volvió a existir una brecha, ¿no? Occidente volvió a dejar atrás a la Unión Soviética, pero en ese momento pues fue como un jarrón de agua fría para Estados Unidos, que veía que tenía un rival que a nivel tecnológico le hablaba de tú a tú, que era la Unión Soviética. Este año podríamos decir que ha habido 3 momentos Sputnik. El primero de ellos sería el momento DeepSeek, ¿no? Esta inteligencia artificial a la que todos tenemos acceso, que se suponía que China no podría desarrollar porque China no tenía, o las empresas chinas no tenían acceso a la misma potencia computacional a la que tienen acceso las empresas occidentales, porque desde el año 2022 la administración Biden estableció una serie de restricciones a la exportación de los chips más avanzados a China, que aunque se fabriquen en Taiwán, pues contienen tecnología americana. Por lo tanto, Estados Unidos ha podido imponer esas restricciones y los chips de menos de, creo que son 7 nanómetros, pues no se pueden exportar a China, ¿no? Entonces se suponía que China carecería de la potencia computacional necesaria para entrenar un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial que digamos fuera competitiva con las más avanzadas de Estados Unidos, ChatGPT de OpenAI o Gemini o de Google o las otras, ¿no? Y sin embargo, DeepSeek pues es perfectamente competitiva con estas, y parece que China pues a pesar de las empresas chinas, a pesar de tener, no tener acceso a la misma potencia computacional a nivel de los microchips más avanzados, han logrado pues solventar esta deficiencia pues recurriendo a otros métodos, ¿no? Siendo en este caso al parecer más habilidosos en la selección de los datos que se utilizan para para entrenar a la inteligencia artificial. En todo caso, el momento DeepSeek ha sido un momento Sputnik.
Después hemos tenido el momento BYD o BYD, no sé cómo se pronuncia el nombre de este fabricante de automóviles en español, la verdad, pero sí que sé que hace unas semanas pues anunció que pues lanzaba al mercado una batería de vehículos eléctricos que se puede recargar en 5 minutos, ofreciendo más de 400 kilómetros de autonomía, lo cual le coloca como líder indiscutido del mercado a nivel de tecnología de baterías y en cuanto a esta cuestión del tiempo de recarga, que es fundamental para los vehículos eléctricos, ¿verdad? Otro momento DeepSeek o momento Sputnik lo hemos tenido hace un par de semanas, también con el anuncio por parte de China de que tiene un reactor nuclear que funciona no con uranio sino con torio y que ha podido dar el paso que a nivel tecnológico parece que es extremadamente importante de poder alimentarlo en funcionamiento, es decir, de nutrirlo con el material físil necesario para que opere sin detener su funcionamiento, lo cual parece que si se tiene que detener y rearrancar el reactor, pues lleva unas pérdidas de eficiencia enormes. Por lo tanto, este es un paso muy importante y este es el primer reactor de torio en funcionamiento en el mundo. Y al parecer esto, pues, esta tecnología va a tener un futuro muy importante porque el torio está mucho más presente en la corteza terrestre que el uranio. El desarrollo de la tecnología nuclear históricamente ha sido con uranio, en gran parte porque el uranio tenía la derivada de que podía servir para las armas nucleares también, pero el torio promete una mayor eficiencia y una posibilidad de que la energía nuclear tenga una presencia mucho más grande en el mix energético del futuro. De hecho, las reservas de torio son tan abundantes que, si no me equivoco, China, con las reservas conocidas, dispondría de torio para alimentar a toda su red eléctrica durante, no sé si son 20.000 o 60.000 años el dato que he leído, pero va por ahí la cosa. Con lo cual, bueno, si China se coloca por delante de Occidente en esta energía nuclear, pues también representa un hito considerable, ¿verdad? Vengo a explicar todo esto, ¿no? Para decir un poco, bueno, que China ya ha alcanzado a Estados Unidos, la ha alcanzado tecnológicamente y evidentemente es un país más grande y su economía ya es más grande. Si nos fijamos en la comparación del PIB a igualdad de precios, ¿no? el PIB con paridad de poder adquisitivo, la economía china ya supera a la de Estados Unidos en aproximadamente un 20-25%, y podemos esperar en los próximos años, evidentemente, que esa diferencia tienda a crecer porque China tiene un potencial de crecimiento mayor, ha exhibido un mayor crecimiento a lo largo de las últimas décadas. Aproximadamente su crecimiento en términos de PIB pues es el doble del de Estados Unidos desde hace décadas. Y aunque esta diferencia pueda reducirse ahora que digamos que China llega a ese umbral tecnológico, ¿no? Sin embargo, se mantendrá cierto diferencial de crecimiento, es lo esperable, porque China todavía pues, tiene reservas de cientos de millones de personas a las que todavía puede sacar de la pobreza y del campo y llevar a su economía industrial y de servicios más avanzada. Y Estados Unidos pues no depende, y Estados Unidos no tiene ese potencial, no a ese nivel. Entonces, esta brecha tenderá a crecer y esto me lleva al tema del que quiero hablar. ¿Qué ocurre, ¿no? En este nuevo mundo bipolar? Porque claro, es un mundo bipolar, aunque se ha popularizado muchísimo en los últimos años el término multipolar o multipolaridad, ¿no? Con el principio de la guerra de Ucrania, muchísimos comentaristas nos pusimos a hablar de que pues, había terminado el mundo unipolar y emergía un nuevo orden multipolar con distintos actores aparte de China. Pues estaba Rusia, evidentemente, que puso el puño sobre la mesa en la cuestión de Ucrania. Está India, pero
la verdad me parece a mí que dentro de poco pues vamos a estar todos hablando más bien de un nuevo orden bipolar, porque es cosa de dos grandes. En realidad va a haber dos polos en el mundo, China y Estados Unidos, y el resto pues, de potencias mayores o menores se van a situar un poco en relación con estas otras dos. No, es decir, sí que existen, de alguna manera India y Rusia están llamadas a ser superpotencias, pues son grandes potencias militares y nucleares, en ese terreno sobre todo Rusia, que tiene una larga tradición militar y nuclear, y tiene unos recursos enormes y es el país con una mayor extensión terrestre y con los mayores recursos. Me imagino que si contabilizáramos todos los recursos naturales que tiene Rusia, pues es el país que más tiene, ¿no? De todo tipo. India tiene pues, un potencial de crecimiento elevadísimo y tiene la mayor población del mundo, ¿no? En estos momentos. Pero sí que China y Estados Unidos serán y son ya los dos polos, ¿verdad? Y la cuestión es esta: en este mundo bipolar estamos viendo que tiende a haber una fractura creciente, ¿no? Entre esos dos polos que, digamos, se han desarrollado económicamente en tándem a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Como dejando, quizá Estados Unidos ha estado en la frontera de lo tecnológico, pero ha ido trasladando a China el liderazgo en la producción industrial. Y ahora va a tratar de revertir ese proceso porque pues, ha contribuido al auge de China, que ahora le adelanta como gran potencia, ¿no? Y esto representa un problema para Estados Unidos, evidentemente en la medida en la que Estados Unidos pues, tiene una hegemonía en el hemisferio occidental y ha sido la potencia que ha tenido una supremacía naval y militar en el mundo y ha sido el actor geopolítico más importante del mundo entero a lo largo de las últimas décadas y sobre todo desde los años 90. Y el mundo se ha acostumbrado, Estados Unidos está acostumbrado a ejercer de policía en el mundo y el mundo está acostumbrado a que Estados Unidos ejerza de policía. Lo que pasa es que esto va a ser difícil que continúe en un contexto en el que China va a ser la mayor economía e inevitablemente comience a trasladar, no comience a traducir, su poder económico en poder militar. No es que vaya a empezar a hacerlo, evidentemente lo hace, pero conforme crece, pues la magnitud de esa traducción de poder latente a nivel geopolítico, a nivel militar, en poder real expresado en capacidades de defensa o militares reales, pues esto crece. Y por lo tanto disminuye el diferencial en el terreno militar entre Estados Unidos y China. Entonces, como tenemos un mundo dominado en lo geopolítico por Estados Unidos, sea en Oriente Medio, sea en los océanos, Estados Unidos tiene una aviación y una flota, una armada que, digamos, surca los océanos del mundo, tiene bases en todo el mundo, tiene como protectorados, digamos, a Europa y Japón y Corea del Sur, que son, fuera de China, digamos, las zonas del mundo más desarrolladas a nivel industrial y tecnológico, y por lo tanto se va a plantear un desajuste entre el nivel de desarrollo. Este desajuste, evidentemente, ya existe y se plantea, ¿no? Pero va a ir aumentando. Y en algún momento tendrá que haber un reajuste, ¿no? Y estoy hablando de que, pues, conforme tenemos un mundo que geopolíticamente está vertebrado por la forma de la que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que desde el 45 al 90 tuvimos la Unión Soviética, que más o menos fue hegemónica en, vamos a decir, la tercera parte del mundo. En 2/3 del mundo lo era Estados Unidos, pero después pues, se vino abajo. Pero por lo menos, sobre todo a un nivel oceánico, pues Estados Unidos desde 1945 ha sido totalmente dominante.
Entonces, existe el desajuste entre la potencia en la que se convierte China por la magnitud de su economía y su demografía y sus capacidades, y un mundo organizado en torno al poder de Estados Unidos. La gestión de este desajuste entre el poder real de las grandes potencias o el poder relativo real de las grandes potencias y la organización geopolítica del mundo creo que está llamada a ser la cuestión clave más importante y más peligrosa de gestionar a lo largo de los próximos años, incluso de las próximas décadas, ¿no? A nivel mundial. Creo que es, digamos, una cuestión muy difícil de encauzar, a diferencia, diría yo, de la cuestión de Ucrania, que opone a Rusia y a Occidente, o de la cuestión de Oriente Medio. Esos dos focos de tensión que han sido aquellos en los que hemos percibido un mayor peligro de escalada bélica que implicara grandes potencias y que por lo tanto se pudiera deslizar hacia una guerra nuclear, son focos de tensión que no tienen sus orígenes en la estructura geopolítica del mundo ni en los cambios en esa estructura, o por lo menos no de forma directa, ¿no? Diría que son problemas o focos de tensión o conflictos derivados de los vicios inherentes a la hegemonía americana durante un periodo tan prolongado, que ha llevado a que sectores del poder internos al poder americano hayan obrado para perseguir unos fines propios de esos sectores que no están alineados con los intereses más amplios del poder americano en su conjunto. Y esto ha sido posible, o se ha dado, porque Estados Unidos no ha tenido rivales y no ha tenido que centrarse en cuestiones realmente no de una mayor trascendencia, porque ha estado en una posición muy cómoda. ¿No? Estoy hablando de pues, los neoconservadores y las inercias internas al sistema de defensa y seguridad americano, el Estado profundo, que ha querido perpetuar una guerra con Rusia y de alguna manera seguir presionando a Rusia con unas ambiciones desmesuradas de transformar el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? De convertir el mundo en un mundo de democracias liberales que se tenían que parecer a las de Estados Unidos y Europa Occidental, y digamos ha prescindido de una lógica realista que le ha impedido ver que Rusia no iba a permitir eso. Y después tenemos la cuestión del lobby israelí en Estados Unidos, que trata de que, pues digamos que quiere poner a toda la maquinaria de defensa americana, toda su maquinaria militar al servicio de Israel y de un sionismo extremista. Entonces, para mí se trata más bien de una cuestión que Estados Unidos debe saber encauzar, digamos que domesticando al lobby israelí. Pero no son problemas que derivan de algo como esto, ¿no? Es decir, este desajuste entre el poder creciente de China y esa hegemonía geopolítica de Estados Unidos en el planeta entero. Entonces, los otros dos conflictos, decía, deberían poder encauzarse. Este otro es mucho más complicado. Entonces, ya pasando de lo abstracto a lo concreto, pues se expresa básicamente en el Pacífico Occidental, en el perímetro marítimo de China. Esta es la zona clave, ¿no? Y en este sentido, a nivel de estructuración geopolítica de esta historia, podríamos hablar de las cadenas de islas, que es un concepto que deriva de la Guerra Fría, de la contención de la Unión Soviética, que se planteaba en la zona del Pacífico como cadenas sucesivas de islas que iban de oeste a este, es decir, de más cerca del continente asiático
hacia el continente americano, ¿no? Que debían contener a la Unión Soviética, pero que hoy en día, claro, la lógica es de contención, continúa, digamos, utilizándose como a nivel de doctrina o de lógica geoestratégica, pero no ya para la contención de la Unión Soviética, sino de China, ¿no? Entonces, las cadenas de islas son, básicamente, la primera es la más importante, y la primera es la que conecta Japón con Taiwán, con Filipinas, ¿no? Y de Filipinas ya pasamos a Malasia. Entonces, en la parte norte tenemos una presencia militar americana directa muy importante, ¿no? Siendo Japón y Corea los países, junto con Alemania e Italia, donde más efectivos americanos hay. Digamos esto hasta las islas del sur de Japón, Okinawa, no sé, de los 53.000 efectivos que Estados Unidos tiene en Japón, tiene 24.000 en Corea, no sé cuántos, unos cuantos miles están en Okinawa, ¿no? Y esto ya está bastante cerca de Taiwán. Hablaremos ahora de Taiwán. De momento, baste decir que no hay una presencia militar americana directa, pero sí que a nivel, digamos, de sus capacidades militares, Estados Unidos las alimenta. Y después tenemos Filipinas, que tiene un tratado de defensa mutua con Estados Unidos, tiene bases rotatorias de Estados Unidos y creo que hay un acuerdo ahora del 2023 que va a llevar al establecimiento de bases permanentes. Entonces, esta llamada cadena de islas lo que hace es constreñir el poder de China en los mares, ¿verdad? Aquí tenemos, este es el mar del este de China, este de aquí, esta parte de aquí se llama Mar Amarillo, y este es el mar del sur de China, ¿no? Y de alguna manera el poder naval chino China se encuentra encajonada de alguna manera, ¿no? Y evidentemente en el centro de la segunda cadena de islas es la que va de Japón a Guam, las Islas Marianas, y después hacia Indonesia. Y después la tercera ya es Hawái, ¿no? Pero la primera es la clave, o sea, si China lograra hacerse con Taiwán, pues entonces ya proyecta su poder hacia el resto del Pacífico, lo cual tendría como consecuencia inmediata pues el pánico en Japón y Corea, que ya no se encontrarían en una situación de estar protegidas por Estados Unidos, y China podría ejercer una presión muchísimo mayor sobre estos países a todos los niveles, ¿no? O sea, realmente se puede suponer que si China tomara Taiwán, bien, habría desde luego o una intensificación muy grande de las tensiones. O sea, de hecho no se puede imaginar es difícil imaginar que China tome Taiwán sin una guerra. Si lo hace sin una guerra, ¿cómo se van a sentir en Japón y en Corea respecto de lo que, digamos, si China quisiera presionarles a ellos, ¿no? Porque si los americanos no hubieran defendido a Taiwán, pues se plantearía la pregunta, ¿no? ¿Defendería Estados Unidos a Japón y a Corea en última instancia? Entonces, esto es todo muy, muy delicado, ¿no? Entonces, en Taiwán, claro, es un país que no es legalmente independiente, no tiene una soberanía formal, existe la llamada política de una sola China, que es aceptada en la comunidad internacional, digamos, más o menos por todos, diría yo. Taiwán nunca ha declarado su independencia y nadie, por tanto, ha reconocido la independencia de Taiwán. Pero Taiwán en la práctica sí que funciona como un estado independiente. Entonces eso es lo que se llama, por parte de la política de Estados Unidos, la de la ambigüedad estratégica, que es, bueno, a nivel formal, diplomático y legal no reconocemos la existencia de Taiwán, pero sí que les tratamos, comerciamos con ellos, les vendemos cosas y sí que le tratamos a su gobierno como un interlocutor por medios pseudo diplomáticos, ¿no? Esta situación existe porque Taiwán formó parte de China durante algo más de 2 siglos, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX. No es, como se podría pensar, milenariamente parte de China. Había sido un territorio
en el que antes de ese periodo en el que es colonizado por China, pues había una población autóctona que no eran chinos. Hoy en día la población es étnicamente china en un 95%, ¿no? Pero derivado de migraciones de esa época del siglo, a partir de finales del siglo XVII, pero es cierto que a finales del XIX Japón ocupa Taiwán y digamos que esto se prolonga esa ocupación hasta no sé exactamente cómo incorpora Japón a Taiwán, cómo lo trata legalmente, no te sé decir durante ese periodo, hasta 1945, entiendo que entre el 45 y el 49 vuelve a formar parte de China y en el 49 los comunistas ganan la guerra civil en China y el Kuomintang, que había sido el gobierno de los nacionalistas chinos de la República de China, se traslada a Taiwán y, digamos, desde ahí reclama su soberanía sobre China, se considera gobierno legítimo y así es considerado por las Naciones Unidas durante un periodo muy prolongado hasta 1971. Entonces, el gobierno internacionalmente reconocido del Kuomintang, de los nacionalistas chinos, digamos que es abandonado por Estados Unidos en el 71 porque Estados Unidos tiene ambiciones más importantes y se trata de desligar a la China comunista de la Unión Soviética y es esa famosa negociación entre Henry Kissinger y Zhou Enlai ¿no? durante el periodo de gobierno de Nixon y que lleva a que China, la República Popular China, sea reconocida, ¿no? El gobierno de Beijing vaya a ocupar ese asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos ofrece ese reconocimiento a China. A cambio de eso, pues China se desvincula de la Unión Soviética, se acerca más a Estados Unidos y empieza esa relación, ¿no? Que ha transformado el mundo, ¿no? Esa relación entre China y Estados Unidos, de la China comunista y Estados Unidos, que empieza en 1971. Pero desde aquel momento China evidentemente nunca reconoció a Taiwán como un estado distinto, siempre ha reclamado su soberanía sobre Taiwán y Estados Unidos nunca ha cuestionado que tuviera derecho a esa soberanía, a nivel por lo menos formal. Pero en la práctica no se ha hecho nada para romper ese delicado equilibrio hasta la actualidad. De vez en cuando pasan cosas, ¿no? Hace un par de años, no sé si recordarás, la crisis que se produjo cuando Nancy Pelosi, a la sazón presidenta del Congreso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hizo una visita a Taiwán, lo cual se interpretaba como, Estados Unidos está tratando a Taiwán como un país independiente, cuando recibes, ¿no? una visita de este calibre, ¿no? Viene de visita la presidenta del Congreso. Entonces, esta tensión en torno a Taiwán tenderá evidentemente a aumentar, porque claro, uno piensa cómo puede la mayor potencia económica, quizá pronto una potencia militar que esté ¿no? comparable con Estados Unidos, cómo puede permitir que una isla que considera que prácticamente por derecho divino, porque es una cuestión nacional, está en la Constitución china que Taiwán forma parte de China, cómo puede permitir que esté a escasos 200 kilómetros de sus costas y que no se reintegre, ¿no? En la práctica dentro de la madre patria, ¿no? Y esto es algo que forma parte además del discurso político chino históricamente, pero de forma creciente, ¿no? Conforme China pues, gana presencia y gana confianza en el mundo y deja atrás esa política del desarrollo sigiloso, pues tendrá la tentación de resolver de una vez y por todas la cuestión de Taiwán. Su discurso a la nación del 31 de diciembre del 2024, para el Año Nuevo internacional, no el Año Nuevo chino, Xi Jinping habló de cómo se estaba acercando el inevitable momento
de la reunificación nacional, ¿no? Que se refiere a Taiwán, evidentemente. Entonces, es una situación muy delicada. Los taiwaneses en sí se oponen claro, llevan mucho tiempo viviendo en realidad fuera de China en la práctica, ¿no? Pues si consideramos el periodo japonés y el periodo actual, pues desde 1895 en realidad no han estado bajo un gobierno de Pekín. Por lo que he visto, las encuestas indican que la identidad taiwanesa es, digamos, la dominante por encima de la identidad china, aunque étnicamente sean chinos, pero se consideran taiwaneses en su mayoría. También parece haber una mayoría, por lo menos la mitad de la población, más de la mitad de la población favorable a la independencia, pero no favorable a declararla, porque entienden pues, que sería un gesto de provocación para China, que sería muy peligroso. Pero también a nivel interno, este es un equilibrio delicado en Taiwán, ¿no? Evidentemente en Taiwán, pues desde los años 90 han tenido un sistema democrático liberal con alternancia en el poder, se han acostumbrado a pues un sistema político en el que existen ciertas libertades, que es distinto del sistema político chino. Y es un poco también en los términos que hay que considerar, ¿no? Esta pugna por la hegemonía en la región. No estamos hablando solo de una pugna entre Estados Unidos, el poder, la proyección de poder de Estados Unidos y de China, si hablamos como respecto de los países de la región, de Taiwán, o sea, Taiwán, Corea, Japón, Filipinas, sino que también pues, China representa un modelo político muy distinto y entonces si extrayéramos a Estados Unidos de la ecuación, China se convierte en una potencia hegemónica en la región, inevitablemente la influencia sobre los sistemas políticos que existen en los otros países por parte de China se haría notar, ¿no? Entonces, Taiwán en estos momentos es un país de 23 millones de habitantes. Voy a hablar de Taiwán como si fuera un país, porque en la práctica lo es. Y tiene, para que nos hagamos una idea, o sea, a nivel militar, y a nivel militar podríamos ver aquí que, bueno, estos datos representan las ventas de armas de Estados Unidos a distintos países desde 1950 a 2022. No se ajusta por la inflación. Entonces, bueno, claro, hay que considerar que $1 millón en 1960 te compraban muchas más armas que $1 millón en el 2022, ¿verdad? Pero en todo caso, a lo largo de todo ese periodo, si vemos el ranking, pues tenemos a Arabia Saudí de lejos, pero después Israel, Japón y Taiwán, ¿no? Es decir, es un país muy militarizado. Claro, no se puede comparar con China, que son 1.400 millones de habitantes, pero a su escala está muy militarizado. En este gráfico vemos la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Taiwán. Vemos que era muy importante en los años 50, 60, 70. Aquí podríamos decir que era pues, una ayuda militar y económica al gobierno chino en el exilio, ¿no? Para Estados Unidos. Pensemos pues, en esta época después de la toma del poder de los comunistas en China, la ayuda a Taiwán para impedir que China tomara Taiwán. Después tenemos el periodo de la guerra de Vietnam. Después vemos que a finales de los 70 esta ayuda se detiene, hay un acuerdo tácito respecto de Taiwán, esas tensiones se apagan porque empieza un periodo de buenas relaciones entre China y Estados Unidos que va a ser muy prolongado. Pero ahora vemos en el 2024 y estos datos están ajustados respecto de la inflación, ¿vale? Y vemos 2024 más de 2.000 millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos a Japón, lo cual es, a Taiwán, lo cual es significativo, ¿no? Pensemos que Taiwán es una economía hiperdesarrollada, es un país muy avanzado, no necesita ayuda militar. Pero ahí está, ¿no? Es decir, que Estados Unidos siente la necesidad, ahora sí, de apoyar militarmente a Taiwán. Y entonces está la cuestión de los microchips, ¿verdad? Entonces,
Taiwán tiene esta empresa, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, Corporación de Manufacturas de Semiconductores de Taiwán, que es el mayor fabricante de microchips avanzados del mundo. Y tiene prácticamente un monopolio en los chips más avanzados. Creo que es el 90% de la producción y entre un 80 y un 90% de ese 90% está a día de hoy en suelo de Taiwán. Por lo tanto, si se produjera un conflicto en torno a Taiwán, pues claro, el suministro de microchips para la economía mundial se vería interrumpido si esas fábricas fueran objeto no sé, digamos, es una situación muy, o sea, de alguna manera esto protege a Taiwán, ¿no? Es decir, nadie quiere ahora mismo una guerra en torno a Taiwán, pero al mismo tiempo se siente esa vulnerabilidad y Estados Unidos está trabajando para que, de hecho hay un acuerdo ya, para que TSMC está construyendo fábricas de producción de chips punteros en Arizona y no sé si en Texas también, y se ha comprometido a llevar una parte importante de su producción a Estados Unidos. China está enfocada ahora a desarrollar sus propios chips avanzados porque Estados Unidos ha vetado la exportación de los chips más avanzados a China, con lo cual ha espoleado esa industria en China, que cabe suponer que en los próximos años, digamos, se vuelva competitiva y China ya deje de depender de Taiwán para la importación de sus microchips. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, ¿no? O sea, los microchips en China, China se gasta tanto en importar microchips como se gasta en importar petróleo. Y China, evidentemente, es el mayor importador de petróleo del mundo. De hecho, la producción, o sea, creo que importa entre 10 y 11 millones de barriles diarios, que es como equivalente a la producción de Arabia Saudí, más o menos. Estamos hablando de un valor anual de algo más de 300.000 millones de dólares. Y se gasta todavía más en la importación de microchips. Imaginemos la importancia que tiene este sector para la economía mundial, ¿verdad? Claro, no es Taiwán, digamos que es la fabricación de los chips como tal, pero se fabrican en Taiwán, también en otros lugares, pero principalmente en Taiwán, pero intervienen componentes y tecnología de muchos otros países también. O sea, en las placas bases de silicona se hacen con unas máquinas la tecnología se llama litografía extrema de ultravioletas, si no me equivoco, y digamos estamos hablando de máquinas que trabajan a una escala molecular, ¿no? Los microchips estos, los más pequeños, hoy en día son de creo que 2 nanómetros, entre 2 y 3 nanómetros, creo que se han anunciado de 1,8 nanómetros. Un nanómetro es la 1000.000.000ésima parte de un metro. ¿No? La millonésima parte de un milímetro. Es algo bastante que, digamos, que supera a la imaginación humana. Pero las máquinas más avanzadas que se utilizan para hacer estos microchips son de una empresa holandesa que se llama ASML, que es el líder indiscutido de mercado a nivel mundial en estas máquinas. Y después, pues el diseño es principalmente de las grandes tecnológicas americanas, sobre todo de Nvidia y de Intel, y después hay muchos componentes en la producción de estos microchips que vienen de Corea del Sur y de Japón. Es todo un proceso muy complejo, pero Taiwán tiene este lugar central en la manufactura como tal de los microchips. Entonces, esto, pues, solo quería mencionar este factor que además, digamos, de este lugar geográfico que ocupa Taiwán, este lugar geoestratégico que ocupa en el centro de la cadena de islas, este lugar emocional para el nacionalismo chino,
que ocupa, que me parece de igual importancia, ¿no? Porque cuando el nacionalismo se activa, y el nacionalismo chino es una cosa fuerte, es decir, y es un nacionalismo históricamente herido, ¿no? Tenemos pues el siglo de la humillación, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, un periodo en el que el imperio chino se viene abajo, China se deja penetrar por las potencias europeas, que básicamente maltratan a China, y después vienen los japoneses además y ocupan partes muy grandes del país. En los años 30 y en la Segunda Guerra Mundial cometen muchos atropellos y existe un resentimiento histórico, ¿no? Por este periodo en el que China se vino abajo, existe un resentimiento histórico hacia los europeos, hacia los japoneses evidentemente, pues sin ir más lejos, también me consta que existe un fuerte recuerdo del bombardeo por parte de Estados Unidos de la embajada china en Belgrado en 1999, que no está tan lejos en las memorias, ¿no? Entonces, existen todas estas cuestiones y que habría que tener en cuenta que pues, una crisis económica, existen momentos, existen coyunturas en las que el nacionalismo se puede activar. Y lo que me cuesta a mí es imaginar cómo se puede mantener ese equilibrio en el que China acepta que Taiwán está ahí a 200 kilómetros de su costa, y China crece y crece, pero no puede acabar de resolver este problema para su orgullo histórico herido, ¿no? Imaginemos que, en el caso español, imaginemos que España fuera mucho más poderosa económica y militarmente, que el Reino Unido aceptaría que Gibraltar siga formando parte de, ¿no? O si Marruecos fuera más fuerte que España, ¿no? Aceptaría que Ceuta y Melilla... Difícil, ¿no? El mar del sur de China. El mar del sur de China es esto de aquí. Al norte tenemos a China, al este tenemos a Filipinas, abajo Malasia y en el oeste Vietnam. ¿Qué pasa? Que, bueno, aparte de su importancia geoestratégica, porque la mayor parte del tráfico marítimo del mundo pasa por aquí, ¿no? Imaginemos todas las importaciones y exportaciones de China que después tienen que pasar por el estrecho de Malaca, ¿no? En Singapur, entre el continente asiático y Sumatra, o por el estrecho de, creo que este es el estrecho de Sunda, en fin. Más allá de esto, está la cuestión de que China considera que este mar le pertenece. Vamos a verlo aquí, en un mapa histórico, que este mapa es de 1947, pero refleja el pensamiento histórico de China respecto del mar del sur de China. Es importante que sea del 47 porque precede históricamente a la la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, que es de 1978, me puedo estar equivocando. Pero en todo caso, este mapa, que es anterior al comunismo en China, ¿no? es del gobierno del Kuomintang, refleja las pretensiones de soberanía marítima de China sobre el mar del sur de China. Estas líneas son las conocidas como los guiones o líneas, y China afirma desde 1947 que lo que hay aquí dentro es suyo, por derechos históricos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos lo que establece la Convención sobre el Derecho del Mar, que establece un perímetro que normalmente son de 20 millas náuticas, que son 10 millas náuticas de aguas territoriales más 10 millas náuticas de aguas continuas, suman 20,
¿no? que son de soberanía del país que tiene esa zona, sus costas ahí, y después existen 200 millas más de zona económica exclusiva. Esto es lo que establece como norma general el derecho internacional. Entonces, aquí las líneas azules discontinuas representan pues las áreas que le tocaría a cada país, ¿no? Entonces, esta especie de W arriba, lo estoy estropeando poniéndole rojo encima del azul, voy a crear confusión, pero bueno, esto sería lo que le correspondería a China, esto a a Vietnam, aquí Filipinas, contando esas zona económica exclusiva. Esto ya es Malasia, Brunei, incluso esto es Indonesia. Entonces, tenemos aquí unos archipiélagos. Estas son las islas Spratly y estas son las islas Paracel. Y aquí existen todo tipo de litigios. China ha reconocido ha ratificado esta convención, pero creo que invoca derechos históricos que deberían prevalecer y no reconoce la autoridad del Tribunal de Arbitraje, que no le ha dado la razón en los litigios más importantes que ha tenido aquí. Pero estas islas, las Spratly, Vietnam ocupa varias de ellas, Filipinas otras tantas, y China ha ocupado algunas y ha tenido como una actividad fuerte recientemente en ellas. También las Paracel. Y la actividad básicamente consiste en crear bases militares sobre islas pequeñas. Entonces ocupa atolones. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una noticia de marzo del año pasado. China ocupa este atolón en las islas Spratly. No, de hecho aquí Bueno, existen este juego, ¿no? de afirmar soberanía sobre pequeños trocitos de arena que sobresalen en la superficie marina, ¿no? Pero si vemos aquí, este sería un ejemplo. Esto es un atolón que China ha convertido en una base aérea, ¿no? Está construyendo básicamente islas artificiales en esta zona. Y esto, claro, son portaaviones que no se pueden hundir, ¿no? Entonces, eso es por lo que respecta. Además, bueno, existen litigios a nivel legal, ¿verdad? Y existen también porque, más allá de las islas y el valor de una implantación geomilitar en ellas, pues también hay una cuestión de recursos pesqueros, también hay una cuestión de yacimientos petroleros en el fondo marino de esa zona que parece que son bastante importantes. Después tenemos en la parte norte, esto es al norte de Taiwán, en el mar del este de China. Entonces vemos que aquí también hay conflictos por a quién le pertenecen las aguas. Las líneas, aquí tenemos las islas Senkaku. Estas son unas islas que no están habitadas, pero cuya soberanía sobre las cuales se disputan Japón y China, y Taiwán, aunque no sea un país soberano, también reclama, digamos, que estas islas son suyas. Y esto tiene implicaciones después respecto de dónde se colocan los límites de las zonas económicas exclusivas, que tiene implicaciones respecto de la extracción futura de gas en este yacimiento, que al parecer es bastante importante. Esto de la zona económica exclusiva significa que básicamente pues, no es tu territorio, pero tienes derecho a explotar sus recursos, sean los marítimos o los submarinos o del fondo marino, ¿no? Respecto a estas islas Senkaku en japonés y Diaoyu en chino, ya ha habido algún encontronazo. En el 2012, quizás recuerdes, si tienes un poco de memoria, yo lo recuerdo como que hubo un encontronazo ahí de patrulleras, no sé exactamente qué pasó, pero en China hubo manifestaciones antijaponesas
bueno, se dan estas cosas, ¿no? Y esto está muy cerca de Okinawa, donde tienen los americanos unas bases muy importantes. Esto era como para dar un poco el cuadro completo, ¿no? Más allá de Taiwán, lo que tenemos arriba y abajo geográficamente. Entonces, ¿cómo está el equilibrio naval militar entre Estados Unidos y China? Bien, pues creo que voy a mostrarte dos gráficos. Este, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, nos muestra el número de buques. La línea azul discontinua refleja el número de buques de Estados Unidos, que son buques que desplazan más de 1.000 toneladas métricas. Esa es, digamos, lo que el umbral que tienen que superar para ser considerado como un buque para una armada, según este estudio. Lo que tenemos abajo es la suma por tipos de buques en las distintas franjas de los distintos colores de los buques que tiene China. Y vemos que en torno al año 2020, pues China supera a Estados Unidos en número de buques. Además, se ve que gran parte de los buques americanos en realidad no son buques de guerra. De estos 220 o por ahí que tienen, unos 120 son buques que realizan funciones logísticas. Evidentemente, Estados Unidos tiene que proyectar ese poder marítimo en el mundo entero y una gran parte de esa proyección tiene que ser la logística, ¿no? Entonces no son buques que tengan capacidad destructora. Dicho esto, si viéramos ahora, que no lo tengo aquí, otro gráfico que nos muestra el tonelaje total, Estados Unidos sigue teniendo, digamos, más buques más grandes. Tenemos el factor portaaviones, Estados Unidos tiene 11, China tiene 2. Evidentemente, Estados Unidos tradicionalmente ha tenido estos portaaviones, ¿no?, para proyectar poder a miles y miles de kilómetros de su territorio. Claro, está en entredicho la función que vayan a desarrollar, o el futuro de los portaaviones está muy en entredicho hoy en día. Por lo que yo veo, existe un fuerte debate entre expertos sobre si tienen algún tipo de futuro, porque se considera, o muchos consideran, que son tremendamente vulnerables. De hecho, no sé si te enteraste, recientemente el Harry Truman, que está participando en esas operaciones contra los hutíes y que está en el Mar Rojo, pues los hutíes de Yemen le dispararon un misil, tuvo que hacer una maniobra rápida y un F-18 en ese proceso se le cayó al mar, lo cual nos da una noción de la vulnerabilidad de los portaaviones. Es decir, si los hutíes de Yemen te pueden hacer esto, ¿qué no te podrá hacer China?, ¿no? Entonces, ahí ese equilibrio naval, desde luego, lo que seguro que se está produciendo es un reajuste. Estados Unidos sigue teniendo más submarinos nucleares, sigue teniendo más fragatas y más, más buques grandes y más capacidad destructiva. He visto otros datos que muestran la capacidad de disparo vertical, que se supone que entiendo que es una métrica importante para la comparación de las armadas, de la potencia de las armadas hoy en día. Estados Unidos sigue yendo bastante por delante, pero esta brecha se está cerrando, ¿no? Como vemos aquí, que el número de buques se ha cerrado completamente. Aquí veríamos otra métrica que me parece interesante, es cuántos buques echa al mar cada uno de ellos cada 5 años. Y vemos que en los años 90 el azul es Estados Unidos. Estados Unidos estaba lanzando todavía, haciendo operativos muchos más buques que China. Y digamos que a partir de la primera década de los 2000 esto cambia y ya digamos a la segunda década de los 2000 China se está haciendo, ¿no?, tiene una capacidad en sus astilleros, ¿no?, de su armada mucho mayor, lo cual nos habla no solo de la capacidad de cada una de las armadas a día de hoy, sino de la capacidad del futuro, ¿no?, y de la capacidad de reforzar lo que uno tiene, ¿no? Sabemos que China produce 10 veces o 12 veces más acero que Estados Unidos. Todos los materiales y componentes principales, pues China es líder en tierras raras, ¿no? Estos son materiales que son muy importantes en la industria militar. Además, no es solo líder por las reservas que tiene de las mismas, y su capacidad de extracción, sino por su capacidad de refinamiento
y de conversión en esos imanes permanentes, que es para lo que sirven principalmente, que son muy importantes para distintas tecnologías hoy en día, como desde los vehículos eléctricos, pero también para turbinas de eólicas y también para guiar misiles y estas cosas. Entonces, podemos imaginar que la dificultad, ¿no?, de mantener este equilibrio entre esta China que se hace cada vez más fuerte y este tablero geopolítico en el que Estados Unidos mantiene y refuerza sus cadenas de islas, sobre todo esa primera cadena de islas, como van a esperar que hagan sus aliados, Filipinas, Corea, Japón y Taiwán más que nadie, ¿no? Es una situación muy delicada, en fin, espero haberte podido dar una panorámica un poco de la situación geopolítica de la zona de Asia-Pacífico, que me parece que no oímos cosas sobre lo que ocurre ahí, ¿no? Pero lo que quería era como dar una visión global con los aspectos que me parecen los más importantes. Espero haberlo conseguido. Espero que me pongas un me gusta porque espero que te haya gustado. Y espero también, me encantaría que pongas un comentario también. Y lo que me gustaría plantear, claro, es cómo se puede manejar esto, ¿no? O sea, a mi modo de ver, lo importante no es como quién gana y quién pierde, sino cómo esto no se desmadra, ¿no? Y mi opinión es que lo delicado aquí es cómo se mantiene este equilibrio. Parece que estemos abocados a una carrera armamentística entre China y Estados Unidos, o China y Estados Unidos y los aliados, o sea, China y Estados Unidos y sus aliados. Y bueno, es delicado. No sé, ¿cómo te parece a ti que se debiera gestionar esto? ¿Se te ocurre alguna manera de dar solución a esta creciente tensión? Si es el caso, déjame por favor un comentario aquí abajo. Y nada, me despido por hoy. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que si no estás suscrito, tienes la opción de suscribirte y también de darle a la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por tu atención. Chao.